Entrevista Central. Entre la crisis hídrica y los problemas internos de la coalición, el Frente Amplio evalúa de qué forma afronta esta situación y cómo se define de cara al 2024. Para hablar un poco de la realidad nacional y política, es que recibimos hoy en Comunidad del AR a la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Senadora, bienvenida. Un gusto, encantada de estar acá. Bienvenida a la radio de la Universidad de la República. Quechichán, para empezar con lo más reciente, digamos, ¿quedó satisfecha con las explicaciones de los ministros de Salud Pública y Ambiente en la interpelación de la semana pasada? No, en realidad no. Nosotros tuvimos como objetivo tener información, tener datos, tener algún estudio técnico un poco más profundo, porque teníamos la clara percepción de que había un pésimo manejo de la crisis, que terminó siendo situación dramática. No, nos quedamos, no hay datos, no hay seguimiento, no hay cifras, no hay evaluaciones, no hubo previsión, por lo tanto no quedamos en absoluto conformes y por eso, desde nuestro punto de vista, era necesario pedir el relevo de por lo menos las autoridades presidente y vicepresidente de OCE. El ministro, nosotros entendemos que hace poco tiempo que está, aunque obviamente es el responsable político final de esta situación. La ministra de Salud también hace poco tiempo que está. También, los dos ministros hace poco que están. La ministra de Salud, si bien hizo algunas comparaciones que después técnicamente fueron rebatidas, es decir, si comes un pancho, si comes un chorizo y cuántos vasos de agua tomás y la sal, que fue un poco absurdo. Después dio un conjunto de informaciones, por lo menos mostró cierta sistematización. Nosotros no entendimos igual por qué tanta consulta al exterior, es decir, a nosotros nos parece que el Ministerio de Salud Pública debe tener algún sistema rápido para este tipo de temas de diagnósticos y de respuesta rápida nuestro propio. No pareció aparecer ahí, pero de cualquier manera los dos ministros, como tú decís, llevan poco tiempo en la cartera y a nosotros nos pareció que los que sí están desde el 2020, el presidente y la vicepresidenta de OCE, eran responsables. Plantearon la necesidad de crear un comité de crisis que colabore que elabore propuestas en realidad, ¿no? ¿Cómo pensaron en este comité y creen que es algo que le van a llevar desde el oficialismo? Bueno, hay gente que dice el GACH del agua. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos que la academia tiene que estar. Yo te diría que si hubo algo ausente el otro día en las respuestas que nos dieron fue la opinión de la academia. No la volcaron en sala ni los ministros ni las autoridades de OCE. Entonces nosotros creemos que la academia tiene que jugar un papel importante y que los partidos políticos también deberían jugar un papel importante. Este es un problema de Estado, este es un problema que nos afecta a todos. Te diría que se están dando algunos comportamientos parecidos a los de la pandemia, es decir, la gente de mayor poder adquisitivo se está yendo a vivir a Maldonado, porque ahí no hay problemas de agua. La alergia otoñal. Sí, es lo que sucede. Y nos parece que en ese sentido una comisión multipartidaria con asistencia técnica de la academia y obviamente con las autoridades, con los responsables políticos, sería el mejor camino. Uh-huh. Se habla mucho de las perspectivas de cara a 2045. Un poco también preguntar cuáles son estas perspectivas de cara a 2045 y que se tendrían que elaborar propuestas pensando en este año. Sé que no es que sea pensando en este año, sino pensando en un plazo de unos cuantos años a partir de ahora. ¿Cuáles tendrían que ser estas perspectivas y cuáles tendrían que ser estas iniciativas? Mira, en primer lugar, nosotros cuando fuimos gobierno tuvimos, junto con la cotidianeidad de la gestión, con el día a día, perdón, la decisión de tener una mirada prospectiva al 2030 primero, uh-huh, y al 2050 después.
Ahí la OPP hizo un trabajo en donde identificó áreas sensibles, en donde actuar, en donde esas áreas además interactuaran, y sin duda la energía, te diría el turismo, y también los problemas ambientales en los que el agua estaba estrechamente vinculado, estaban en esa mirada larga. Esa mirada larga tiene que buscar alternativas más permanentes a las fuentes de agua, tiene que evitar que algunas actividades productivas sigan contaminando cauces de agua en el Uruguay, porque acá se habla mucho de UPM, pero no se habla de la actividad agropecuaria, que ha sido la gran causante de todos los agroquímicos que hoy muchos cauces de agua tienen. Entonces te diría que es hacer las obras que hay que hacer ahora, y mirar un poco más allá buscando nuevas alternativas. Bien, el alcalde de Casupá mismo, justamente para hablar de algunas de las obras, dijo que el financiamiento de $80 millones por la CAF para el proyecto de la represa está vigente hasta junio de 2023, y que Alfi y Arbeleche lo saben, y que tomar deuda es necesario para construir esta obra, que era el principal motivo para postergarla, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno postergó la construcción de Casupá, aduciendo el tema del gasto o de la deuda, en realidad, y priorizó el proyecto Neptuno? Bueno, hubo un discurso muy contradictorio. El presidente públicamente se lo iba a decir que el Frente Amplio le había dejado unas carpetitas. Las carpetitas el presidente, expresidente Vázquez. No. El presidente Lacalle Pou dijo que este proyecto, que eran unas carpetitas que le habían trasladado el gobierno del presidente Vázquez, las carpetitas eran 4 años de estudios profundos sobre estos temas, no tenían financiación. Fue parte de un discurso público del presidente de la República. Eso nosotros lo rebatimos justamente con esto que tú decís, no solamente que se han pedido en el 20, en el 21 y en el 22, y ahora ya se volvió a pedir una prórroga para un préstamo que está abierto, la financiación estaba, entonces algunos dicen, bueno, pero es con endeudamiento. A ver, cualquiera que sabe gestionar el Estado sabe que buena parte de las inversiones públicas se hacen, sí, con endeudamiento, no todo se puede hacer con recursos de rentas generales. Entonces, ahí hubo una contradicción muy grande. No la terminaron de desechar, siguen pidiendo prórrogas, pero no la hicieron, la encajonaron. Entonces es una gestión muy irresponsable en ese sentido. Algo que se dice también es, bueno, esto es una situación que se da por la sequía, que lleva ya unos 3 años, pero también es una situación que no se atendió antes. Eso es por lo menos el argumento que se da desde el oficialismo. Entonces, una situación que no se atendió en los periodos anteriores, o los periodos de gobierno del Frente Amplio. No es cierto. Primero, en los periodos de gobierno del Frente Amplio hubo la más grande inversión en OCE, unos 1.300 millones de dólares en los 15 años de gobierno. Hubo plantas potabilizadoras en casi todo el país. Hubo 150 millones de dólares en arreglo de cañerías, porque el problema de las pérdidas en OCE es crónico y se resolvió. Se cambiaron las líneas de bombeo. Mirá, si no hubiéramos hecho esa inversión, hoy tampoco habría bombeo del Río de la Plata para poder tener el agua esta de mala calidad, pero el agua al fin que tenemos. Se cambiaron las líneas de bombeo y se hizo trabajos de saneamiento en todo el país. Yo ponía el otro día el ejemplo de Maldonado, el principal destino turístico del Uruguay estaba a punto de desaparecer porque la contaminación de la napa freática era total. Por lo tanto, inversiones hubo, y sí se tenía identificado el problema de Paso Severino, sí, y de toda el área metropolitana, y por eso se trabajó en Casupá, y por eso se dejó pronto el proyecto. Todos los gobiernos dejan algo sin culminar, pero no porque se estuviera sin hacer nada. Se estuvo invirtiendo, se estuvo analizando, se estuvo haciendo saneamiento en todo el país, se hizo la sexta línea de bombeo. Ahí en el debate muchos recordaban la quinta línea de bombeo que había sido tan importante. Yo no sé si ustedes, que son muy jóvenes, recuerdan el escándalo que rodeó
de corrupción a la quinta línea de bombeo, que por poco terminaron presos todos los involucrados. Nosotros hicimos la sexta línea de bombeo que le provee agua a todo el oeste del país. Por lo tanto, nadie puede decir que no se previó, que no se hizo nada. No se pudo empezar a hacer Casupá. Si hubieran empezado a hacerla, porque estaba todo pronto, las expropiaciones, la financiación y el proyecto, en el 2020, probablemente hoy no estuviera terminada, pero sin terminar ya hubiera sido una obra que hubiera permitido represar y tener reservas de agua que nos hubieran permitido afrontar este momento tan crítico que hoy estamos viviendo. Eso es algo de lo que dijo el presidente Lacalle. Dijo que igual Casupá hoy no tendría agua, entonces que lo mejor era el proyecto Neptuno, porque el proyecto Neptuno asegura agua constante durante, creo que dijo 100 años. Bueno, ya todos los técnicos que hemos escuchado han rechazado y han dicho que no es esa agua ilimitada que el proyecto Neptuno, fue lo que dijo también el secretario de la Presidencia. Eso no es así, pero no, porque el proyecto Casupá, si hubiera empezado a hacerse, hubiera empezado a acumular agua antes de haber llegado a esta situación crítica. Obviamente ahora con la sequía no hay lluvias, no habría agua, pero sí tendría reservas. Eso a nosotros, todas las explicaciones que ha dado el Poder Ejecutivo nos muestran que hay una improvisación que no es en el único caso de este gobierno. En muchas áreas vemos una improvisación que realmente es muy preocupante en estos temas que son temas vitales para la vida de la gente. Justamente hablando de las explicaciones del Poder Ejecutivo, ¿a qué cree que responden más allá de la improvisación? Porque el martes pasado se hizo una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas y también se salió a decir que en realidad las medidas eran esperar a que lloviera. Sí, la verdad que primero deberían explicar por qué en octubre del 2022 declararon la emergencia agropecuaria y lechera para la actividad agropecuaria y para la lechería y no pensaron en el consumo humano. Se tomaron medidas para la agropecuaria, se distribuyó agua, se hicieron subsidios, se ayudó económicamente a algunos productores y no se tuvo en cuenta el consumo humano. Es decir, nosotros nos reafirmamos que hay improvisación y desconocimiento. El director del Frente Amplio en OCE, el profesor Ortuño, lo venía advirtiendo desde mitad del año pasado. Nosotros teníamos clara cuál era la situación ya desde fines del 2019 y por eso es que entregamos el proyecto Casupá, y acá lo que hubo fue una pésima gestión de la crisis. Como tú decís, prácticamente el único mensaje era recemos, oremos. Hubo algún senador que pidió oraciones para que lloviera porque parecía que la única solución era que lloviera. Y obviamente es importante, pero se debieron hacer obras de infraestructura que no se tuvieron en cuenta, como muchos otros lugares. Parecía que lo que venía de antes no servía, porque claro, habían hecho un discurso. ¿Ejemplos? Bueno, yo te puedo hablar del Ministerio de Turismo. Si había algo exitoso en este país, era el turismo social. Había sido un cambio fuerte. El turismo para las personas que nunca habían podido hacer uso del ocio y la recreación por sus problemas económicos. Después de la pandemia y cuando se volvieron a abrir la circulación, la libre circulación de las personas, era el momento ideal para que ese turismo social pensara en los jubilados que habían estado encerrados, pensaran en las limpiadoras, en las enfermeras, en las tisaneras que habían trabajado en la salud, que venían con un estrés, y desarrollar profundamente el turismo social. Estaba todo pronto, los funcionarios con experticia, el presupuesto, y se negó. Por ejemplo, se negó e inventaron el turismo para todos. No han hecho un solo viaje porque dejaron en manos solo de las empresas privadas, con esa concepción de que el Estado no debe participar, o si debe participar muy poco, que es una idea diferente a que nosotros teníamos. Hay algunas actividades, la del ocio es una, para los sectores humildes, ¿no?, y vulnerables. La de la cultura es otra, que sin la presencia del Estado son
inviables. Te puedo decir eso y te puedo decir la negación del Plan Ceibal, que después la pandemia les dio contra la cara de que no podían negarlo. La falta de reconocimiento al cambio de matriz energética. ¿Tú te imaginas si hoy, además del agua, la electricidad dependiera de la energía hidráulica? Y todo lo que significaría la sequía para poder generar energía si no hubiéramos hecho lo que hicimos de cambio de la matriz energética, tanto con la solar como con la del viento. Bueno, realmente creo que hay muchos ejemplos de que negaron. Bueno, la enseñanza, la educación es otra, con el discurso de que todo se había hecho mal en un país donde hubo una inversión en infraestructura única, donde se universalizaron los 3 años, donde se creó la UTEC, donde la universidad llegó al interior del país, donde se hicieron inversiones en infraestructura en los liceos impresionantes, donde hubo profesor de educación física obligatorio en todas las escuelas, donde se hizo mucho y los resultados en educación demoran en aparecer. Bueno, se borró todo lo hecho y se está aplicando una transformación educativa sin escuchar a los docentes, sin escuchar a la familia, sin escuchar a los muchachos, que camina rumbo al fracaso más estrepitoso. Que Chichiana, estamos hablando de entes y reparticiones correspondientes al Poder Ejecutivo, pero me genera la duda, ¿cómo ve usted y cómo ven desde la bancada del Frente Amplio, primero cómo funciona la coalición a nivel parlamentario hoy en día, sobre todo después de lo que fueron los tires y aflojes con Cabildo Abierto, más que nada, entre el Partido Nacional o el presidente de la República en realidad y Manini Ríos? ¿Cómo ven que está funcionando la coalición a nivel parlamentario y cómo es el relacionamiento también con la oposición? Mira, ellos lo han dicho públicamente, no es una visión nuestra, lo han dicho públicamente. Los une el que el Frente Amplio nunca más vuelva a ganar el gobierno. Es lo que los une. En el Parlamento eso todavía les ha funcionado, es decir, han votado en forma conjunta, salvo raras excepciones, han votado en forma conjunta todos los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. La coalición es harto evidente que no funciona bien, no tiene ni a nivel nacional, ni el presidente convoca una mesa en donde estén todos los partidos de la coalición, y en el Parlamento, hasta el año pasado, con la coordinación del senador Cami, teníamos un vínculo mucho más ordenado. Este año, con la coordinación de la senadora Bianchi, se ha complicado al extremo. Muchas veces nos ha sucedido, y nos lo traslada también una parte de la coalición, que las opiniones que ella vierte son personales, no son de consulta con el resto de la coalición, y creo que empiezan a aparecer problemas bastante más complejos de relacionamiento. Uh-huh. ¿Y el Frente Amplio a nivel parlamentario, cómo funciona? Muy bien, la verdad que muy bien. Nosotros tenemos bancada semanal, tenemos un coordinador en el Senado que actúa durante todo el año, en diputados es cada 6 meses que cambia. Nosotros somos debatidores, el Frente Amplio en su conjunto es muy debatidor, pero tenemos una acción cero oposición, también te genera también un nivel de unidad o del uso de los tiempos diferente, pero creo que tenemos un muy buen funcionamiento, tenemos fraternidad. Creo que la presidencia de Fernando Pereira, que digo que ha tenido un alto respaldo político adentro de los partidos del Frente Amplio, ha ayudado también a cambiar un poco el funcionamiento en su estructura del frente, pero también la de las bancadas, no solo porque salimos mucho más al interior, porque el Frente Escucha fue una experiencia para la bancada más que interesante, porque ahora nuestros compañeros, por ejemplo, de ganadería, de la Comisión de Ganadería, están saliendo a hablar y a dialogar con las personas vinculadas a las actividades agropecuarias. En ese sentido yo estoy muy conforme, fui coordinadora
todo el año pasado y no tuve ningún inconveniente. Hoy justo en el arranque hablábamos de la encuesta de opinión de equipos, y pensamos un poco en el escenario de cara al 2024. ¿Por qué le preguntaba esto del funcionamiento interno parlamentario del Frente Amplio? Porque usted está en Fuerza Renovadora y bueno, y desde la convocatoria serenista se planteó la necesidad de tener una candidatura propia. Se impulsó la candidatura de Mario Vergara más allá de las candidaturas de Cose y Orsi, que son, bueno, como las que más sobresalen. ¿Esto no genera roces a la interna? No. En la bancada te diría, incluso connotados dirigentes, por ejemplo, de una fuerza política importante en el Frente Amplio como es el MPP, se han pronunciado claramente con que ellos ven que haya una amplitud de oferta electoral, porque el frente es unidad en la diversidad y esa diversidad debe estar expresada. Te diría que es prácticamente el razonamiento que hemos hecho nosotros. ¿Queremos candidatura por un capricho? No. ¿Queremos candidatura, como algún compañero me dolió mucho, osó decir, para que el senador Vergara sea senador? Como una estrategia para posicionarlo. Yo te diría que el senador Vergara hoy en la casa, si se queda en la casa, va a ser senador igual en el próximo periodo, porque es alguien que ha tenido notoriedad, no necesita ser candidato para ser senador. Nosotros queremos tener una candidatura porque nos parece que hay un espacio del frente, ese espacio serenista, ese espacio que tuvo una buena votación justamente donde el Frente Amplio perdió, por ejemplo, en toda la costa montevideana, que es capaz de hablarle a otra parte de la sociedad. No hay duda que Carolina y Yamandú son dos grandes compañeros, pero Carolina tiene ahí el apoyo un poco del mundo comunista y socialista. Bueno, Orsi, todo el mundo sabe que es un candidato del MPP, y yo creo que le haría bien al Frente Amplio, en primer lugar, que este espacio tuviera un interlocutor que nos representara y pudiera abrir esa oferta, porque no te olvides que el Frente Amplio ha perdido casi 200.000 votos, que algunos dicen son con Cabildo, son con Talvi. Nosotros tenemos muy identificada que en la costa montevideana, por ejemplo, en las capas medias, cultas, en la academia, en la cultura, sí, con Talvi perdimos un número de votos interesantes y creemos que podemos ser interlocutores válidos con una candidatura que nos represente. No había consenso, de todas formas, dentro de los propios serenistas sobre esto, ¿no? Sobre impulsar la candidatura del senador Vergara. Sí, yo te diría, como te dije antes, somos muy discutidores. Uno de los sectores importantes de convocatoria, que es Asamblea Uruguay, ha tenido una situación particular porque su líder, efectivamente, hace 3 años que está en la casa, después de vivir una neumonía muy grave, después de... Estamos hablando del senador COVID, Astori. Estamos hablando de Danilo. Ellos han pedido más tiempo. El tiempo lo están utilizando para ese intercambio con sus militantes. Ha habido reuniones en Canelones, ha habido reuniones con el interior, ha habido reuniones en Montevideo. Ahí están apareciendo, se están expresando. El Partido Demócrata Cristiano ya se ha expresado a favor de Vergara. En estas horas van a tener algún otro pronunciamiento que yo todavía no lo puedo anunciar, pero de un grupo de personas importantes que también acuerdan con la candidatura de Vergara. Hay opiniones, te diría, técnicas, para decirles de alguna manera, Gerardo Caetano, Daniel Chaquetti, Marcos Carámbula, que Marcos Carámbula nadie puede decir que ha estado en estos últimos años en esta sensibilidad del frente. Sin embargo, fue muy claro en decir que para el Frente Amplio es necesario que toda la diversidad se exprese claramente si queremos volver a ganar el gobierno. ¿Con qué desventajas cree que corre el Frente Amplio de cara al 2024? Desventajas. Porque hemos hablado, bueno, un frente unido y la diversidad y somos discutidores, pero ¿cuáles son las desventajas? Yo te diría que el resultado de la elección anterior en el interior del país nos prendió algunas luces amarillas y rojas. Yo te diría que el principal desafío, no sé si desventaja, porque de cualquier manera en algunos lugares marcamos presencia, y una presencia importante, pero en algunos lugares del interior creo que tenemos que remarla de una manera diferente a lo que lo hicimos. Creo que subestimamos algunas acciones en el periodo pasado, de cómo impactaron. Pensamos que eran solo reducidas al sector más del interior profundo, y sin embargo esas acciones impactaron en las ciudades del interior y cambiaron la opinión de la gente. Creo que te diría que el interior nos desafía
muy especialmente, más que el área metropolitana. Bien. Lilian Quechichian, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio. Gracias a ustedes, un gusto. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.